por separado y en diferentes programas, entonces de repente era como más tedioso todo o no se daban las cosas como debería ser hasta llegar a la construcción, ¿sí? Pero pues con la nueva tecnología bien, pues creo que todo se trabaja en conjunto y ya el final es más efectivo en cuanto a la obra o la finalización de un proyecto. Ok, gracias Ligia. Bueno. Luis, si pudieras comentarnos, o quien quiera, pues después de Luis pueden ir levantando la manito. Sí, buenas Luis. noches. Sí, bueno, animado con el curso. Bueno, lo que pude entender también es que el BIM es como la agrupación para mejorar el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Desde todos los puntos de vista, tanto de arquitectura como ingeniería y parte, diría yo, que de la administración de un proyecto. Bueno, eso. Y bueno, sí, hay que irse actualizando para aplicar las nuevas tecnologías. Bueno, en eso estamos aquí para aprender. Gracias. Correcto. Gracias, Luis. Por aquí hubo alguien que vi que me había prendido la camarita. Lo que pasa es que todavía no me sé los nombres y pues se me pierden aquí. Pero tengo aquí en la pantalla Eric Alexander. ¿Nos podrías compartir tu aprendizaje de la clase pasada, por favor? ¿Qué es el BIM? Si el BIM realmente lo entendemos como una sola herramienta o es el conjunto de muchas herramientas. Si el BIM realmente es un método, ¿qué significa ese método? ¿Dónde inicia y dónde termina o no termina nunca? También pudiera ser. Entonces... Sí, buenas tardes. Pues sí, la metodología BIM, pues efectivamente es un proceso que nos lleva a la planificación del proyecto en sus 7 fases, en sus 7 dimensiones, ¿sí? Y que no termina, como dicen, que no termina nunca, pues. Es como decimos nosotros los arquitectos cuando hacemos nuestra propia casa que nunca termina. Vivimos en un PIM. Sí, me parece muy interesante esa parte, sobre todo lo de la operatividad, ¿sí? Lo de después de la obra, que bueno, tenemos que nosotros integrarnos en esa parte porque culturalmente la parte de mantenimiento de las obras, ¿sí? Del seguimiento de las obras, pues ahí es donde hay a lo mejor algunos obstáculos, pues no sé, o sea, falta de conocimiento, ese tipo de cosas, pero que se ven en otros países que pareciera que las obras siempre estuvieran nuevas, siempre todo está funcionando, aeropuertos, centros comerciales, todo eso, pues tratar de implementar eso acá en el país me parece excelente, pues, me parece excelente esa parte. Okay. Correcto, gracias, Eric. Por aquí otras personitas, es que no me aparecen. María Colmenares, ¿nos puedes compartir? Marisol Mendoza. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me oyen? Es que aquí Sí, perfecto. Bueno, a mí me pareció excelentísimo ese esa introducción, de verdad. Yo, o sea, no sabía nada o sea, estoy aprendiendo esta metodología, pero la había oído mucho, pero a mí me gustó, o sea, me pareció muy bien y me parece interesante porque yo hago BIM, pero a mano, manual, ¿no? O sea, mi grupo de arquitectos, ingenieros, todo el grupo que hacemos los proyectos, pero no estamos enlazados, entonces a mí eso me pareció demasiado, o sea, muy importante, o sea, y voy a aprender, estoy con muchas ganas de aprender con ustedes. Correcto, excelente. Gracias, Marisol. María, tienes la manito, ahora sí.
Tienes todavía el micrófono mutadito. Por aquí me dice Alfonso que él como no estuvo no puede opinar. De todos modos, lo importante de este debate justamente es eso, que las personas que no pudieron estar, pues puedan un poquito recoger de la información. Sin embargo, esperamos que ya el fin de semana ustedes puedan entrar al campus virtual. Las clases estarán ahí ya colgadas y también mucho del material que se les va a aportar lo van a poder visualizar y descargar para que lo puedan pues trabajar. Así que no se preocupen. María, te escuchamos. Ok, sí, yo soy también María Eugenia Colmenares, nueva integrante del equipo. Pertenezco a la dirección del servicio de la universidad. Entonces, bueno, estoy aquí atenta para adquirir nuevos conocimientos en el trabajo diario de nuestra profesión. Y María Colmenares es interesante, María Eugenia, Sí. ella es la que se encarga justamente del mantenimiento de nuestra amada universidad, de la UNED. Entonces, ella es una persona clave dentro de esta corte porque pues hay un proyecto que se llamó el proyecto piloto, que es el levantamiento del gemelo digital para el campus de la UNED. Y bueno, el prototipo se lo vamos prácticamente a construir para que María pues pueda hacerlo operativo en el mantenimiento. Así que Excelente. estamos con muchas expectativas para poderle dejar un buen producto a María. Excelente, excelente. Gracias. Claro. ¿Quién más tengo por aquí que no veo? Lo que pasa es que a veces no siempre. Rosanita, por favor, tu visión de la clase pasada. Buenas noches a todos. Me disculpan si por aquí escuchan a una niña, pero bueno, tengo aquí a mi bebé al lado, ¿no? Tranquila. Bueno, no, de la clase pasada, entendiendo un poco más el tema de las herramientas BIM, entendemos primeramente que BIM no es Revit, sino que BIM son muchas herramientas, que como decía por allí el compañero, es un sistema colaborativo. Me encantó la parte de los modelos federados, donde pues, se puede trabajar en conjunto, donde se pueden prever errores durante el proceso constructivo y no llevarnos los golpes durante la obra, que era lo que generalmente sucedía, ¿no? Correcto. Me encanta pues el tema de la parte de las alarmas en cuanto a mantenimiento, cuando ya tenemos el edificio construido y bueno, ya él simplemente nos dice, mira, debes cambiar válvulas o debes, no sé, me imagino yo que él hablará hasta de impermeabilizaciones a tiempo. Todo, correcto. Ducterías y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa parte pues me apasiona realmente. En cuanto de repente pudiera yo hablar de lo que me parece como una limitante, es el tema de los equipos. Los equipos con los que pues se sabe que tenemos que contar para poder de verdad manejar un modelo de estos federados, porque pues sí, son equipos realmente pues que no, con los que no contamos por lo menos dentro de la universidad y es lo que, bueno, es a lo que apuntamos para poder realmente llegar y alcanzar la meta que es súper ambiciosa del modelo digital, pero bueno, esperemos que se cree la necesidad a través de todo esto que estamos haciendo y que la necesidad sea atendida, ¿no? Por las autoridades. Eso es básicamente lo que más ese es el dolor que estamos justamente estimulando para que las autoridades pues se vean en la motivación de que tanto su recurso humano, su recurso intelectual, desde la academia lo está haciendo para darle el servicio, la oportunidad a la universidad y pues son ellos los que al final tienen que motivarse para conseguir esos recursos que son los equipos que definitivamente la universidad debe contar. Pero bueno, aquí estamos justamente creando esa necesidad y qué mejor que ustedes, porque tú estás en planta física, que junto con la unidad de servicios, pues son la gente que se encargan de velar porque nuestras instalaciones sean las óptimas, estén en los mejores estados, cumplan con los requerimientos, con las normativas,
bueno, un sinfín de dolores que, Sí. que iremos mostrando. Me decía la arquitecto María Eugenia, nosotros nunca hemos estado en preventivo, no sabemos qué es preventivo. Creo que cuando montemos el gemelo digital, entonces va a decir, ya tienes que cambiar todo. Hace años. Vamos a demolición para nuevamente construir. Justo eso estaba pensando. No va a salir del rojo el pobre modelo. Exacto. Bueno, Rosanita, muchas gracias. Excelente tu aporte. Por aquí tengo a Jennifer Parra. Jennifer. Hay alguien que lo que aparece es RAM, no sé, no distingo el nombre. Ricardo Montoya, creo que él es también de planta física. Ok. Creo que es él, creo. Sí, es masculino. Bueno, de todos modos, yo sé que no estuvieron presentes, pero pueden participar, por lo menos por sus inquietudes, porque igual tampoco se presentaron. En la clase pasada hubo muchos que no participaron y sería ideal pues que todos puedan conocerse quiénes somos, dónde estamos trabajando y cuáles son las expectativas, obviamente, de la formación y el objetivo para lo cual entraron. Así que los puedo escuchar, o a Jennifer o a Montoya. Jennifer. Tienes que quitarle, perfecto. Hola, buenas noches. Yo soy Jennifer Parra, soy ingeniero civil de la UNED. Sí, estuve en la clase pasada. Me pareció bastante interesante. Dejó claro sobre todo que no era un software BIM, sino era un conjunto de programas. Me llamó bastante la atención que nos dejó claro por qué AutoCAD mi SketchUp son como compatibles, por decirlo así, con el BIM, ya que con esto necesitamos datos, es una recopilación de datos e información. También nos dejó claro que tenemos que entender y las palabras técnicas para la hora de tener otro tipo de reunión, estar acorde, entender mejor cada clase y con los términos nuevos que se utilizaron en la primera clase. Excelente, gracias Jennifer. Sí, y es así, fíjense que hoy tuve una conversación, estamos buscando un perfil para 2 docentes más que se incorporen a estas capacitaciones, y me llamaba mucho la atención porque es escaso tener un encuentro con alguien que maneje tus mismos términos y que podamos hablar prácticamente en códigos y en claves, porque bueno, ya manejamos de forma hasta intuitiva lo que significa algunas siglas. Y eso está tan metido en el inconsciente y en el subconsciente que de forma muy fluida puede salir una conversación bastante técnica y eso hace, por supuesto, que nos eleven el nivel, estemos en un nivel más elevado de conocimiento y podamos estar en unos equipos, obviamente, con capacidades mayores. Entonces, es importante empezar a familiarizarse con estos términos como tan sencillo como un CDE, que es el entorno común de datos, es lo más común que ustedes van a ver por la calle, el CDE, pero ¿qué es el CDE? El entorno común de datos. Y el entorno común de datos es donde al fin pues coexistimos todas las diferentes disciplinas y donde están nuestros modelos federados. Aprender también la existencia de ese concepto, de ese modelo federado, quién maneja el modelo federado, quién puede ser un modelador o quiere ser un modelador, qué va a ser un coordinador, qué va a ser un gerente, qué va a ser un manager. Entonces, eso es importante que ya empecemos a meter esos conceptos, a interiorizarlos. De hecho, nuestros compañeros que ya pasaron ahorita, están saliendo del módulo 3, van para el módulo 4, decían que cuando escuchan las charlas de la masterclass, las primeras charlas, se le hacía bastante difícil por los términos que se usaban.
Y hoy en día, pues ellos dicen que es diferente entrar a la clase de esta gente que viene, son los grandes, y vienen a hablarnos de su experiencia y entender todo lo que están hablando, poder posicionarme dónde están ubicados y cuál es el alcance de ese proyecto usando la metodología, y eso es súper satisfactorio. Entonces es interesante tu aporte en ese sentido, Jennifer, porque es correcto. A veces pensamos que la teoría es fastidiosa, la teoría no nos nutre nada, ya todo está creado. La importancia y el valor de la teoría es acercarla a nosotros para poderla aplicar. Entonces, justamente este nuevo mundo nos lleva a que los conocimientos tengan que ser aplicados para que realmente tú puedas decir, mira, sí soy un especialista. Entonces, es en la aplicación, pero para aplicar hay que tener un conocimiento. Entonces, hay que pasar por este proceso de teoría. ¿Alguno más que quiera compartir, por favor? Vamos a ver si aquí los puedo terminar de ver. Glenn, ¿cómo está? Feliz tarde. Alonso nos dijo que no podía participar. De todos modos, bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver únicamente las dimensiones. Voy a compartir con ustedes un material, pero esta clase la vamos a ir desarrollando únicamente a lo que hablamos la clase anterior, que hablamos de muchas cosas, muchos términos, y empezábamos por las dimensiones. Entonces, hoy vamos a trabajar las 7 dimensiones de la metodología BIM. Vamos a ver qué aparece en cada una de las dimensiones a manera conceptual, para, pues, en cada clase ir pasando por cada uno de esos diferentes conceptos, claves y fundamentos de la metodología. ¿Ok? Voy a compartir la clase. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve? Ok, ya va. Vamos a... Yo lo veo chiquitico. De todos modos, lo vemos en un lateral. ¿Ok? Bueno, me voy a apagar yo por aquí para poder ir trabajando. Las dimensiones BIM, la clase pasada justamente hablábamos que uno de los primeros conceptos que han venido causando controversia es justamente lo que llamamos dimensiones o la dimensionalidad de la metodología dentro de los proyectos de construcción y los proyectos, todo lo que es el proceso de producción de un proyecto. Cuando nosotros iniciamos con una idea, iniciamos un proyecto, porque ese cliente aborda al profesional con una duda, con una idea, con muchas cositas en su cabeza, y desde ahí inicia el proyecto. Entonces, en la dimensionalidad de la metodología, coincide o él logra capturar que un proyecto tiene 2 etapas fundamentales, y es cuando esa idea entra a su primera fase entre el arquitecto y el cliente, y cuando ese proyecto ya está listo en papel, que en nuestro caso termina siendo un modelo, del papel pasa un modelo, y ese modelo va y ya tiene capacidad para poder pasar a un proceso de construcción o ejecución. Pero de forma eficiente y bastante apropiada, la metodología considera que la primera dimensión debe estar medida justamente donde inicia el ciclo de vida. Y justamente cuando vamos a la introducción, dice, digamos que el ciclo de vida de un proyecto BIM comienza con una idea.
Y como hablábamos ahorita con Rosana, termina en una demolición. Probablemente en una demolición, derribo, para nuevamente volver a iniciar otro proceso de construcción de un nuevo proyecto y hacer posible el reciclaje del proyecto hecho realidad. Ese concepto de reciclaje para este lado del mundo no lo tenemos dentro de nuestro argot común profesional. Para nosotros el reciclaje no existe. Sin embargo, hoy en día, con la situación en que nuestros países vivimos, pues la economía nos ha llevado a entender que una vivienda, por ejemplo, tiene un alto potencial si tiene gran cantidad de espacios, si tiene unidades construidas de gran tamaño. Esa vivienda la puedo reciclar para un negocio, para una empresa. Sin embargo, son proyectos que han aparecido últimamente como novedosos para nosotros por nuestra realidad económica, pero no era el común. Sin embargo, en países, por ejemplo, todo lo que es Europa, esta gente está totalmente acostumbrada al reciclaje, pero un reciclaje con conciencia, un reciclaje con tecnicidad. ¿Hasta dónde yo puedo reciclar? ¿Por qué? Y si no, ¿qué demuelo para volver a construir? Sin embargo, lo importante de la metodología BIM es justamente que entiende que este ciclo puede dividirse en varias dimensiones y que me puede permitir ver la obra, ver el proyecto como un ciclo de vida que no acaba, un ciclo de vida que siempre está constante. Y eso es interesante porque también considera la metodología BIM que el simple hecho de contener desde su primera etapa un recurso humano que se está incorporando en un proyecto, en un proceso de depuración de una idea, pasa a distintas disciplinas, luego va a un proceso de ejecución, hay profesionales, hay obreros, hay un sinfín de recurso humano. El recurso humano es vida. Entonces también entendemos que el ciclo de vida es porque no solo estamos construyendo algo inerte, totalmente físico, de concreto, que no tiene vida, sino que estamos construyendo para hacer uso de aquellos que van a habitar, que van a vivir en ese espacio. Entonces, esto nos hace a nosotros cambiar ese paradigma donde, le decía la clase pasada, es de repente nuestra idea, entrego mi diseño, chao, no te vuelvo a ver porque yo no construyo. Si soy constructor, entrego la llave y no te vuelvo a ver porque yo no quiero saber de esa obra, ya terminé, ya cumplí mi contrato. O aquel que se queda en mantenimiento y vive peleando porque el que construyó, la culpa es de todo del que construyó, la culpa es del que diseñó y él vive las penurias y todo lo malo del mantenimiento. Entonces, la metodología justamente viene a cambiar este gran desastre que terminan siendo nuestros proyectos, nuestras obras, y lo viene a hacer un poquito más amigable para nosotros como habitantes. Entonces, aquí arrancamos con la dimensión 1. D1 es la dimensión 1 y como ya les venía diciendo, es la idea. Esa idea que parte de, pues en este caso dice, partimos de una idea, una vivienda, por ejemplo, y definimos las condiciones iniciales, la localización, realizamos unas primeras estimaciones, vemos la superficie, tal vez vemos algo de volumetría que el cliente desee, mira, yo quiero algo circular, yo quiero algo, me gustan las líneas rectas, o yo quiero líneas curvas, o yo quiero vivir en un bosque, no quiero que se sienta realmente el espacio construido. Hablamos de costes, aproximadamente el cliente te dice, mira, yo tengo $10,000 para esta idea, puedo llegar hasta aquí, ¿tú crees que eso sea posible? Establecemos ese primer plan de ejecución con el cliente, pero aquí es importante algo, ese plan de ejecución en la primera dimensión aparecen documentos
que luego nosotros los tenemos enmarcados en la norma, la ISO 19650. Y esa norma 19650, lo vimos la clase pasada, lo que venía era a ordenarnos el gran desorden, a decirnos si ustedes van a hacer una documentación, esa documentación debe estar clara, debe disminuir en gran parte que algo quede en el aire sin quedar totalmente escrito, esclarecido, sin que quede nada que probablemente más adelante lo definamos. Todo desde el principio, desde esta primera dimensión, debe estar claro. Y a eso viene la norma, la ISO 19650, viene a decirnos, en esta primera dimensión aparecen 4 términos, que no son más que 4 documentos. Y esos documentos lo que quiere es, pues, decirnos qué vas a hacer tú con el cliente, qué vas a hacer tú a nivel de documentación, qué vas a hacer tú con lo técnico del proyecto, cómo lo vas a trabajar, qué vas a hacer tú con las ideas que pueden ser técnicas, pero que son más, tal vez más, como lo pudiera, más ilusas. ¿Qué vas a hacer con esas ideas que están por fuera de la técnica? ¿Dónde lo vas a meter? Y al final, ¿qué vas a hacer tú con tu equipo de trabajo? Entonces, vamos a ver, por aquí yo les voy a dejar de todos modos estos enlaces. Estos enlaces son páginas o blogs de profesionales, de empresas profesionales que hacen, pues, artículos bastante interesantes. Y fíjense, vamos a buscar aquí, por ejemplo, nosotros estamos hablando en la primera dimensión, qué documentación utilizamos en la primera dimensión, y aparece, por ejemplo, aquí está el OIR. Ese lo vimos ahorita, regresamos más adelante, y el OIR nos dice que son los requisitos de información de la organización, ¿ok? Son los requisitos de información para responder informar acerca de los datos estratégicos de alto nivel dentro de la parte que se designa en el proyecto. Por ejemplo, dijéramos que en el OIR nosotros es la documentación. Si tenemos, como todo, llega un proyecto, lo primero que vamos a pedir, vamos al sitio, vemos el terreno, ok, este terreno es propiedad de. Debemos estar claros que con quien estamos hablando es con realmente el propietario de ese inmueble. Si no es el propietario, es un autorizado legal. Y tenemos que estar claro que con la persona que nosotros estamos estableciendo un vínculo, responde a un instrumento legal que nos va a permitir con fehacidad dar o hacer un contrato que tenga validez y que pueda ser cumplible y aplicable. Esto ha traído muchos errores porque en nuestros países, por lo general, todo lo dejamos en palabras. En muchas ocasiones no sabemos con quién realmente terminamos tratando y en ocasiones se generan tantos problemas que hasta no hay el pago adecuado a los profesionales. Y tal vez a algunos les ha pasado o todos son tan listos que no le ha pasado a nadie, pero muchas veces decimos, se nos fue el cliente y nos dejó el queso y no nos pagó. Entonces, pues, esto lo que busca justamente es desde el principio, cada documento tiene un fin. Cada paso que tú des desde la idea, desde la primera dimensión, debe quedar claro y blindado en un documento. Todo lo que hacemos tiene un costo profesional, porque un profesional de este nivel, obviamente sus horas de trabajo y de servicio tienen un costo, un precio. Y eso debe ser tan respetado como un contrato que tú hagas con cualquier empresa o con cualquier tipo de vínculo contractual. Esto lo que busca es eso. Otro de los términos que aparece es el EIR. Ahorita lo vamos a regresar. Y el EIR es el requisito de intercambio de la información. ¿Cómo voy a interactuar
actuar con la información. Por ejemplo, debes entregarle, debe quedar por escrito la entrega de la documentación, el documento de propiedad, la cédula catastral, las primeras fotos tomadas, la autorización de esa persona legal, me lo vas a pasar en un formato PDF, van a hacer una carpeta, esa carpeta debe ir referida o refrendada por un correo electrónico, o sea, todo debe quedar absolutamente organizado desde el principio. Otro de los conceptos que aparece ahí arriba, me parece que es el AIR, que son los requisitos de la información, lo que veníamos hablando del activo. ¿Cuál es el activo? El inmueble. Hay requisitos de intercambio. ¿Cómo voy a intercambiar la información? ¿Qué plataforma voy a usar? ¿Lo voy a hacer siempre físico? ¿Lo voy a hacer por medio de una plataforma? ¿Me lo vas a mandar al WhatsApp? ¿Me lo vas a mandar al correo? Todo lo que vayamos nosotros haciendo queda totalmente refrendado en un correo electrónico, debe ir soportado con algo físico, debe pasar por oficina, debe estar sellado, firmado. Todo lo que hacemos debe estar organizado en la documentación. Entonces, cuando nosotros, déjame regresar aquí, nosotros vemos el OIR, el AIR, el PIR y el EIR. Eso cuando... Permítanme, es aquí. El PIR, por ejemplo, esto se le va a quedar en el aula virtual para que ustedes lo puedan chequear. Los requisitos de la información del proyecto. ¿Cómo vas a querer que pase la información del proyecto? Y esto es un tema importante porque en ocasiones nosotros iniciamos con un AutoCAD, por ejemplo. Pero siempre te dicen los clientes, pero ¿yo dónde imprimo eso? ¿Yo dónde veo eso? Yo solo quiero ver eso. Entonces, debe quedar claro cómo voy a pasarle la información a mi cliente. Fíjense que en la dimensión 1 yo no estoy hablando de los profesionales. Estoy hablando cliente con el profesional. En este caso, el primer profesional es el arquitecto. Cliente y arquitecto. El arquitecto que consiguió ese cliente, ese contrato. Entonces, todavía no estamos hablando entre profesionales. Cuando entre el ingeniero electricista, el ingeniero civil, el ingeniero sanitarista, el mecánico, todavía no. Estamos en la dimensión 1, estamos hablando arquitecto y cliente. O el que consiguió el contrato, porque es su empresa, con su cliente, que es otra empresa. Es esta documentación la que debe ir blindando esa carpeta. Que todo quede absolutamente refrendado, sellado, y aprobado desde el inicio, desde el día 1, que para nosotros es la dimensión 1. ¿Ok? Vamos a la segunda dimensión. La segunda dimensión, fíjense que es algo interesante porque es únicamente en boceto. Nosotros aquí todavía no hemos entrado en el modelo. ¿Qué quiere decir? Que yo en estas dos primeras dimensiones, de hecho, no necesariamente tiene que ser el que lleve el líder del proyecto, un arquitecto. El líder del proyecto puede ser hasta un ingeniero X o una persona X que es buen negociante, que ha conseguido su cliente y él lo que va a hacer es contratar a un arquitecto probablemente. Y en estas dos primeras dimensiones, solo estamos, fíjense, la primera dimensión es solo documentos, ideas, todo en ideas, pero documentándolo. Y en la segunda dimensión aparece el boceto. Y como aparece el boceto, tiene que aparecer un profesional. No necesariamente, como le decía, tiene que haber iniciado el contrato un profesional de la carrera de la construcción. Pero ya aquí sí hay un profesional. Aquí ya hay un arquitecto o aquel que funge como diseñador. ¿Y qué pasa aquí? Dice, preparamos el software para modelar, todavía no estoy en modelado. Planteamos los materiales, definimos estructuralmente qué es lo que quiero. Mira, yo quiero mi estructura en concreto. No, a mí me gusta estructura metálica porque es más rápida. Yo quiero trabajar estructura de madera o estoy trabajando para un proyecto de Estados Unidos y se trabaja en madera. En fin,
Esto queda en esta segunda dimensión donde hablamos, conversamos, debatimos qué vamos a usar a nivel de, como le digo, estructuralmente, energéticamente, qué es la propuesta energética. Establecen las bases para sostener ese proyecto. O sea, ¿cómo se va a sostener? Solo no he llegado a ejecución, estoy en proyecto. Quiere decir que en esta etapa ya yo tengo que decirle a mi cliente, mira, ¿sabes qué? Ese proyecto tiene un costo, aquí aparece el costo del proyecto, de los planos. Todavía no hemos llegado al modelo. Aparecen los números, pero solo de esas primeras conversaciones. Pero aquí aparecen mis colaboradores. Y yo puedo decirle a mi cliente, mira, ese proyecto te lo voy a cobrar a $10 la hora porque yo me quedo con $5 como arquitecto, le doy $2 al estructuralista, le doy $1 al sanitarista, le doy $0.50 al electricista y al final si sumo, ese proyecto te lo puedo dejar en $10 por metro cuadrado. Pero ya tú aquí, ya tú tienes y sabes quién es tu estructuralista, quién es tu sanitarista, quién es tu mecánico, tu electricista, y eso ya tú puedes dar un monto de proyecto, no de obra, y tienes entonces, si es aprobado en esta etapa, tú tienes que desarrollar lo que llamamos abajo el primero, que es el BEP. El BEP no es más que el plan maestro del proyecto, porque aquí es donde yo debo desarrollar un documento que dice que mi proyecto yo voy a contratar o yo voy a compartir con mi equipo, vas a definir tu estructura legal con la intención de poder sufragar o cumplir los requerimientos de tu cliente, pero aquí tú defines quiénes trabajan contigo. Y este documento, este primer documento en esta segunda dimensión es con tus colaboradores. Te ayuda a definir el costo con tu cliente, pero el BEP es un documento que tú estableces con tus colaboradores. Es el documento donde yo con mis demás arquitectos, ingenieros civiles y todos los afines, el topógrafo, todo lo que entre ahí, yo le tengo que especificar a él qué software vamos a usar. Mira, vamos a trabajar de forma nativa y si yo voy a trabajar de forma nativa usando un Allplan, por ejemplo, tú me tienes que enviar el modelo como quieras, pero en IFC. Tú ves si modelas en Project, tú ves si modelas en Archicad, tú ves si modelas en Tecla, pero tú debes, ese modelo, ese dibujo me tiene que entrar en mi software, que es un software nativo que se llama Allplan, que es un entorno común de datos. Pero yo aquí ya lo dejo por escrito. Y la persona que tú vas a contratar debe estar clara cuando lo contrates qué va y cómo va a entregar ese diseño o ese dibujo o esa parte, esa porción del proyecto. Aquí no puede salir, mira, es que ya yo te contraté y él cuando te contrato después dice, no, pero es que yo no trabajo sino en CAD. Yo no sé trabajar en otra forma. No puedes, porque tú tuviste que haber leído ese contrato BEP donde estaba ya establecido qué software, qué materiales, qué sistema definido tecnológicamente, qué íbamos a trabajar. Ya tú conocías qué era el proyecto, cómo, cuánto te iba a cancelar, ya eso estaba establecido. Eso es una forma, eso lo que busca es justamente que podamos blindar el trabajo colaborativo. Eso lo que busca es que no hayan malos entendidos entre las partes. Es que el que yo esté contratando en función del rol que vaya a ocupar esté claro de lo que se le va a exigir, de lo que él tiene que dar para que ese proyecto siga caminando, porque ese proyecto no se queda estancado, porque es un ciclo que a partir de cada etapa él va creciendo y se va haciendo más grande.
Entonces, este documento lo que busca justamente es eso. Y el segundo, también importante, que es el MID, vamos a verlo aquí. Ah, me fui para atrás. En el MID lo tenemos aquí. El MID es el Programa General de Desarrollo de la Información. Y él a su vez se va a subdividir en el Programa de Desarrollo de Información de la Tarea. ¿Por qué? Porque aquí aparecen algo que nosotros llamamos los entregables. Cada profesional tiene un plan de entrega y un plan de tareas que debe cumplir con un tiempo, con una forma, con una modalidad de entrega y de participación en ese entorno colaborativo. Entonces, estos dos documentos, tanto el BED como el MID, vienen justamente a sanear y tratar de proteger lo más posible ese trabajo colaborativo entre disciplinas y entre disciplinas que pueden estar, de hecho, en distintas partes del mundo. Por ejemplo, puede ser que la obra esté en Singapur, nosotros estamos en Venezuela, otros en Perú, otro en Chile, otro en Ecuador, pero la obra está en Singapur y probablemente entonces desde Singapur ellos digan, bueno, pero el idioma que vamos a manejar es el inglés. Desde el principio en el BEP ya está establecido el idioma en que se va a manejar toda la información y tú debes estar claro de que estás firmando y estás aprobando que tú vas a transmitir la información y te vas a incorporar a un flujo de trabajo con el idioma inglés. O la persona contratante, al leer y tener este documento, está claro que el perfil de ese profesional que va a buscar tiene que ser un bilingüe con el uso del inglés de forma fluida o nativa, porque forma parte de uno de los requisitos que están en este primer documento que llamamos el Gran Plan Maestro del proyecto, el BEP. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes entiendan por qué la dimensión 1 y la dimensión 2 son el corazón y inicio de la columna vertebral. O sea, digamos que es el coxis de la columna vertebral. Desde ahí inicia. Sin coxis estamos chuecos. Sin coxis estamos torcidos. Y un ser sin corazón existe, pero no late de forma correcta y sana. Esto lo que viene es a sanar. Hay muchas imágenes que ustedes pueden conseguir en la red, en la web, y esas imágenes parten la dimensionalidad desde la tercera dimensión. No la toman desde la primera ni la segunda. Probablemente porque son personas que no participan en la primera y la segunda, sino que participan o conocen la participación a partir del modelado. Efectivamente, ¿quiénes participan en la primera y segunda dimensión? El director BIM o el Mad Management BIM. Son las personas que llevan o ejecutan estas dos dimensiones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son los que están más arriba de la estructura y ellos ven el proyecto como un gran proyecto macro y van cumpliendo cada uno de los grandes procesos del ciclo de vida de la metodología. Entonces, cuando a ti te dicen, no, pero es que la 1 y la 2 no existe, probablemente esa persona estudió modelado BIM o estudió coordinación BIM, pero no estudió para ser un director o no estudió para ser un gerente BIM. Y el gran aporte de este diplomado es que nosotros lo hemos construido de manera que nuestros estudiantes y egresados tengan la visión de todo el ciclo de vida completo y sea elección propia seleccionar si quiere simplemente ser un modelador o si quiere crecer y puede alcanzar a ser el gran magname de un proyecto o el gerente de un proyecto. ¿Ok? Entonces, es importante y valioso que ustedes desde ahorita vayan aclarando eso.
Llegamos a la dimensión 3 y justamente esta es la dimensión del modelo. Aquí sí, esos primeros bocetos que pudieron ser en un AutoCAD perfectamente, porque yo de un AutoCAD me puedo migrar a un Revit, yo un AutoCAD me lo puedo migrar a un Archicad y yo el AutoCAD me la puedo migrar a un Tecla. Pero lamentablemente un SketchUp yo no lo puedo migrar. ¿Por qué? Porque el SketchUp lo más que pudiera hacer es sacarle un PDF, meterlo en mi Revit o en los otros software y empezar el trabajo de modelado desde cero. Entonces, por eso siempre mi recomendación es, lamentablemente, SketchUp es una herramienta muy buena para mostrar de imagen, es una herramienta para captar un cliente, para enamorar rápidamente porque los resultados son muy rápidos, porque es la primera etapa de visualización 3D. Sin embargo, hoy en día con AutoCAD 3D también lo puedes lograr. Y ese modelo, que es un poquito más estéril, por supuesto, que SketchUp, te lo llevas a una IA y los renderizas perfectamente. Si es por un flujo de trabajo rápido, por un proyecto pequeño, una cocina, una habitación o simplemente una fachada y no me piden construcción, nada más quieren una visual, lo que yo quiero ver como cliente para darle a mi maestro, eso es una opción. Pero para nosotros, lamentablemente, no son nuestras herramientas porque no nos facilitan el trabajo, nos enredan el trabajo, nos hacen la vida más difícil. En la corte pasada hay un grupo que se empecinó en hacer y levantarse un proyecto en SketchUp. Al final yo le dije, mira, hay quienes sí lo han logrado, realmente sí, hay quienes han hecho maromas, lo han logrado. Cuando al fin les entra Revit, les toca levantar todo de nuevo, solo les sirvió como una base, digamos, como una copia para seguir, empezar a hacer el modelo, pero te hace el trabajo difícil, es lo que trato de... Y bueno, estas personas obviamente lo llevaron allá y cuando se dieron cuenta, el documento no servía, estaba malo porque no corre. Así de sencillo, no corre. Entonces, como queremos también entender que el tiempo es valioso, el tiempo es un recurso no renovable, entonces es importante que entendamos que simplemente hay herramientas en las que nos tenemos que posicionar para poder aprender a trabajar y entrar en estos flujos colaborativos. Más nada. Difícil no es. Complicado tampoco. ¿Necesita tiempo? Sí. Eso es lo que necesita, dedicación, ganas de querer aprender las herramientas y listo. A partir de toda la información recopilada se genera el modelo 3D que nos servirá como base para el resto del ciclo de vida del proyecto. Es más que una representación gráfica de idea. El modelo 3D no solo es algo visual, sino que incorpora toda la información que es necesaria para las siguientes fases de las dimensiones. Y por eso también lo veíamos en la clase anterior, y yo les decía, es que el modelo en la metodología colaborativa deja de ser un modelo bello para nosotros simplemente decir que tenemos un modelo que me da datos, que tiene un gran valor por la cantidad de datos que me arroja el modelo. Un gran modelo no es el que es más bonito. Un gran modelo es el que tiene todos mis datos paramétricos y no paramétricos para yo poder seguir a la siguiente dimensión, que la vamos a ver a continuación, que son el tiempo y el costo. Entonces, un modelo, por ejemplo, aquí se divide, fíjense, el modelo, aquí aparecen los términos, que también lo veíamos la clase pasada, que aquí aparece el LOIN. El LOIN no es más que el LOT. ¿Y qué es el LOIN? Son los niveles de información de ese modelo. Entonces, el nivel de información va a estar dividida en dos. ¿Por qué en dos? Porque es uno de lo que me arroja el gráfico, por ejemplo, las paredes, las puertas, el piso, la placa, la columna, la viga, la ventana. Me envía o carga información del gráfico que yo puedo medir paramétrica.
pero hay una información que no es paramétrica. Por ejemplo, un watercloud no es paramétrico, pero un watercloud tiene dato no medible, pero sí cuantificable, porque ese watercloud me puede decir de qué empresa lo estoy seleccionando, el costo por unidad, las medidas que estoy seleccionando, el color de lo que estoy seleccionando, a qué empresa lo compro y todos los datos de la empresa para yo hacer la compra. Entonces se dan cuenta que ya mi gran baño deja de ser un baño hermoso y bonito para yo saber cuánto dato me da ese baño. Todo cambia. ¿Por qué? Porque nuestro fin no es la imagen. Nuestro fin es el gemelo digital. ¿Por qué? Porque el gemelo digital es la primera maqueta o la primera construcción realmente fiable, donde ahí en equipo vamos a poder ver los errores que tenemos que se llevan siempre a obra, pero que aquí los vamos a poder reparar. Lo que siempre decimos, las coaliciones sanitarias, con eléctricas, con mecánica, es lo más común. Siempre estas tres disciplinas tienen choque. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas disciplinas pues llevan material material que va escondido, que son en los ductos, o sea, no es visible y por no ser tan visible, pues digamos que se escapa de la observación, sobre todo en un proceso de planificación. Y eso es lo que viene a depurar el modelo. El modelo, ese gemelo digital, viene a decirnos, cuidado, estás pasando una tubería de aguas negras por donde está pasando toda una aducción de electricidad. Cuidado, ¿ves? Viene a decirte, está cumpliendo la norma, no estás cumpliendo la norma. Mira, estás colocando una viga con una luz muy alta que en el país donde tú estás trabajando no cumple la norma y ese diseño que están haciendo no está cumpliendo los parámetros establecidos dentro de la documentación que se hizo en la primera y en la segunda dimensión, que dejamos claro la localización, el país, las normas que se tenían que cumplir. Entonces, ya en este modelo, el modelo es donde realmente nosotros decimos arranca la metodología con ese corazón como tal, que es el gemelo digital, porque es ahí donde vamos a sanear todos los grandes problemas de todas las disciplinas. ¿Y qué pasa? No es lo mismo que antes solo con planos, el arquitecto le daba los planos al ingeniero, el ingeniero decía que el arquitecto era un loco y se había fumado una pirola porque había hecho unas luces demasiado largas que eran imposibles, que había diseñado una fachada que estaban locos, que eso no funciona, él iba y cambiaba, y después venía el electricista y decía, pero es que esta gente toda se olvidó que esta casa tiene luces, y venía y prendía las luces, abría, atravesaba huecos, atravesaba vigas, atravesaba columnas, porque yo necesito pasar una tubería de electricidad. Entonces, ese desastre ocurre por lo general en una obra tradicional. Y eso es lo que viene a suceder, a sanear. Venimos a sanear en ese modelo digital. ¿Por qué? Porque hay datos. Y como hay datos, podemos mejorarlo. Porque hay normas que sabemos que todos tenemos que cumplir y que quedó firmado, sellado en la primera y en la segunda dimensión, y que nadie escapa a eso y ningún profesional puede decir, yo no voy a volver a diseñar la columna, por ejemplo. No, tú firmaste que ibas a cumplir la norma y estás fuera de la norma. Tú debes simplemente volver a arreglar y ya, al arreglarlo inmediatamente, todo el conjunto paramétrico cambia, todo. Y al quitarse la alerta, estamos bien. Entonces, esta tercera dimensión es parte fundamental y es el que prácticamente en todas las imágenes que ven es de donde arranca la dimensionalidad. Muy pocos toman la 1 y la 2. Seguimos con la siguiente dimensión y estamos en la dimensión del tiempo.
Y esto es súper importante entender que el tiempo junto con la otra dimensión, que es la quinta dimensión, que es el coste, son las dos dimensiones para algunos las más importantes, porque es realmente donde aquí ya nosotros podemos decir mi proyecto va o no va, mi idea es rentable o no es rentable, mi cliente va a decir sí o no, o mi cliente va a empezar a decir eso se salió de mis números, eso se salió del tiempo y empiece a buscar otros materiales, empiece a disminuir tiempo y empecemos a cambiar el proyecto. Entonces, aquí es donde nosotros sabemos hasta dónde realmente mi proyecto va a funcionar o no. Y esta es la etapa, por lo general, donde se sientan los famosos ejecutivos en las discusiones que se tienen, reuniones que se tienen de proyecto con la gente de ejecución, con los posibles constructores, y es donde, bueno, nos agarramos nos tiramos las sillas, era el ingeniero Johnny, nos tiramos las sillas para ver cómo llegamos a un consenso, pero lo más importante es que tenemos documentación que nos obliga a entendernos y a que todo se cumpla, funciona la norma, aquí no hay nada subjetivo, que ya quedó establecido en la segunda dimensión. Entonces, el tiempo, si leemos aquí, dice que a lo que hasta ahora podría considerarse algo estático, que le aporta la dimensión del tiempo. De modo que podemos definir las fases del proyecto, establecer su planificación, por supuesto, temporal, así como realizar simulaciones paramétricas temporales, el ciclo de vida, pues decimos el sol, el viento, pero eso es que iluminación, ventilación, flujo del viento, mira, funciona, no funciona, cámbialo, pega la luz, la iluminación, me vas a solear todo el día, ese no es el material correcto. O sea, toda esta discusión ocurre aquí. Pero obviamente es tiempo y el tiempo no es estático. Entonces, el tiempo es flexible. Y pasamos a la quinta dimensión, que unida junto con el tiempo, obviamente nos van a permitir el control total y la estimación de ese proyecto. Son dos etapas, dos dimensiones que van de la mano. Sin embargo, no significa que estos profesionales de la dimensión 4 y 5 no estén o tengan que venir de la dimensión 3. Por lo general, los profesionales que entran a la 4 y la 5 son planificadores y coordinadores. Entonces, ya en esta dimensión, nosotros estamos claros quién es el rol que ocupa estas posiciones. Entonces, en la dimensión 3 quedaron los modeladores o aquellos que quieran trabajar hasta modelado generando los modelos digitales. Y en la dimensión 4 y 5 entran un profesional con capacidad de coordinación, capacidad de planificación, capacidad de gestión para poder trabajar, obviamente, con si algo pues realmente es rentable, dónde están los riesgos, control de riesgos, hasta dónde realmente puede ser viable, no puede ser viable, poder manejar los modeladores de manera eficiente. Y estas 4 y 5, por lo general, le decimos que es justamente la gestión integral del BIM. Y hasta ahí es hasta donde ustedes van a llegar en este diplomado. De hecho, por eso el título es Planificación y Gestión Integral, porque vamos a llegar hasta la dimensión 5, ¿ok? Con la intención, como les decía al principio, que ustedes tengan un amplio conocimiento de lo que significa la metodología, la aplicación de la metodología en todas sus fases. Sin embargo, eso no significa que no podamos ver las siguientes dimensiones, porque hay otras dimensiones. Por ejemplo, la dimensión 6 es la dimensión de la sostenibilidad de la construcción. Y aquí es importante resaltar, voy a hacer lectura de lo que tienen ustedes ahí, en ocasiones llamamos
la green bean o la green verde, por supuesto, porque es sostenibilidad, pero consiste en simular las posibles alternativas del proyecto para finalmente llegar a la alternativa óptima. Y todo ello antes de colocar el primer ladrillo. Pero aquí hay una, o sea, yo difiero un poco en esta información de ese artículo, porque de hecho, en ocasiones nosotros arrancamos ya en la cuarta dimensión, arrancan labores en obra, por ejemplo, como limpieza, como remoción, como replanteo. Son actividades que ya se pueden ir dando a partir de la cuarta dimensión, porque suelen ser actividades que no comprometen de forma importante un presupuesto. Entonces, cuando decimos, bueno, que no interfieren sino hasta que lleguemos a las 6, es algo, pues, en la teoría debería ser así para que estemos absolutamente complacidos todas las partes de que ese modelo ya está perfecto para salir a obra, pero por presiones ejecutivas los proyectos salen prácticamente ya en la cuarta dimensión, salen a ejecución y aquí es importante reconocer dos cosas, que se generan dos equipos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí se genera el equipo de proyecto, BIM, y el equipo de ejecución, BIM. Los que están en proyecto transmiten la información a los que están al equipo de ejecución. Hay dos proyectos, o sea que hay dos perfiles de profesionales y cada uno con su organigrama de roles perfectamente, pero en áreas diferentes. Unos se quedan en proyecto y los otros se quedan en obra. Estos que están en proyecto probablemente pasen después a supervisión y sean los que vayan a supervisar e inspeccionar que se estén cumpliendo realmente los controles que se establecieron en el proyecto, y los que están en ejecución deben ser BIM porque ellos deben mandar la información al equipo de proyecto para mantener ese modelo totalmente con fe de que lo que se está ejecutando es lo que se haya proyectado o diseñado en ese modelo. Así que a partir de aquí aparecen estas dos figuras y también es importante saber dónde tú te vas a desempeñar. Porque probablemente tú digas, mira, yo quiero, a mí no me gusta diseñar, pues yo toda la vida he sido obra, me encanta estar en obra y yo puedo ser un inspector de obra BIM. Entonces, obviamente, debes manejar la herramienta de modelado porque vas a estar constantemente llenando el modelado. Ese modelo lo vas a estar llenando para decir, está ejecutado, efectivamente está ejecutado, pero debes tener algunas peculiaridades porque debes saber trabajar en un entorno común de datos, pasar la información que se haya planificado en el entregable, en la tarea, tú debas poder llenar en obra, en sitio, lo que está planificado, o sea que igual tienes pues un perfil, digamos que diferente a aquel que se queda en proyecto. Pasamos a la séptima dimensión y esta es la dimensión que aquí entra María Eugenia, es la dimensión del mantenimiento. Y esta para mí es una de las dimensiones más, yo digo que de verdad es la más comprometida, porque de una u otra forma el que proyectó al final entrega cuando terminamos, pero el equipo de mantenimiento es un equipo que es el que siempre va a estar totalmente en ese ciclo de vida ahí, casado con esa infraestructura, con ese bebé que hemos traído desde el inicio, porque ellos aquí, pues, empieza el proceso de decidirse qué se trata. Hay un manual que es el que tienen que seguir, obviamente, que es el manual de los controles de ese proyecto, el ciclo de vida, una vez construido para el uso, obviamente para el mantenimiento, las inspecciones, las reparaciones, los correctivos, que lo importante
y en eso María Eugenia pues nos puede dar hasta una clase ella solita, de que realmente pues tengamos un mantenimiento correctivo y no un mantenimiento que nos toque totalmente estar apagando fuegos todos los días, porque reventó una tubería por aquí, arreglaste esta, reventó la electricidad por allá, arreglaste esta, se cayó el techo por allá, vaya y arreglé esta, y nunca paras, nunca llegas a controlar, porque pues lamentablemente el mantenimiento tradicional no nos da las herramientas para poder ver de forma macro, sencilla, y que tengas el apoyo de la tecnología para decirte, mira, aquí tenemos una posible, una válvula que está en su vida útil finalizando, ve comprándola, esta es la empresa la tienen tanto ahorita de cotización, puedes empezar a cotizar, mira, por allá tenemos un problema que puede estar ocasionando un futuro problema, ve resolviendo. Eso pues obviamente va a ser una práctica profesional más certera, más amigable, más tranquila, y pues todos vamos a estar, yo pienso que contentos unos con los otros y no nos van a estar diciendo como siempre los culpables son pues todos los que ven el dolor de cabeza y ya. Bueno, aquí llegamos ya a las conclusiones de lo que son las dimensiones. Me gustaría escucharlos ahora ustedes. Acuérdense que el desempeño de esto es que vamos a ir trabajando, ir desmenuzando este primer módulo, cada uno de esos conceptos para que ustedes pues vayan nutriendo su mundo de conocimiento y puedan tener una discusión y puedan afrontar un proyecto de forma clara. Entonces, voy a dejar por aquí de compartir y me gustaría escucharlos, muchachos, si fuera posible la interacción. ¿Estamos allí? Me asustan porque no los escucho. Sí, sí, aquí estamos, Necari. No, súper chévere, súper interesante esta parte de las 7 dimensiones. Imagínate que aquí yo creo que, como dices tú, aquí arrancamos en la tercera. O bueno, no, siempre hay una reunión previa, sí, claro, con los clientes y la cuestión, pero toda la parte esa de documentación, imagínate poderse uno blindar de esa manera. Eso realmente poco, o sea, realmente aquí no existe. Y bueno, sería genial, ¿no? Que en algún momento se lograse, pero es buenísimo de todas maneras saber y conocer, porque de repente no está todavía implementado aquí, pero en otras partes sí. Y si uno, pues de repente hace algún proyecto por fuera, pero ya uno puede entonces ahí mismo agarrarse de eso mismo, de esto mismo que estamos hablando para comenzar en la fase como es, porque ya estamos hablando con gente de afuera que ya está implementando estas cosas, ¿no? Correcto. Correcto. Y lo importante es poder también aprender y tener la información para aprender correctamente. Por ejemplo, cuando ustedes vean el debate después en las masterclass y escuchen a otros profesionales que lo hacen, que trabajan de esa manera. Por supuesto, hoy en día trabajan para empresas españolas, para empresas americanas, y como ellos dicen, bueno, en tal proyecto he podido entrar como modelador, en este otro proyecto me dieron la oportunidad y fui coordinador, pero han podido pues debatir la experiencia y obviamente eso buscan aplicarlo aquí a su pequeño entorno. Si es aquí, o por lo menos nos permite a nosotros no estar tan perdidos y tener mejor forma de abordar ante un cliente, mejor seguridad de trabajo, o sea, nos permite a nosotros blindarnos realmente. Desde mi experiencia, yo pienso que he tenido desde los mejores clientes hasta los peores que, de hecho, el último no nos pagó, pero ni $1 nos dio a la otra arquitecto y a mí, ni uno, porque él nos dijo que él pensaba que nosotros como dábamos clase en la UNED, pues teníamos que trabajar gratis. O sea, porque dábamos clase en la UNED, pues. No le creo.
qué cosa tan loca. Entonces otra clienta me dijo, porque yo estaba infartada, otra clienta me dijo, Necari, suéltalo, suéltalo. Y Déjalo irme, Cari. déjalo ir porque eso te puede atrapar y vas a seguir trayendo clientes de ese tipo. Y Claro. yo dije, no, sí, de verdad que sí. Y dije, ay, sí, también está bien. Bueno, le aporté a su vida y que el mundo, el universo me lo regrese y ya, lo solté. Pero es algo que nos pasa, pues. Y uno se confía mucho de la palabra y con ese señor firmamos un documento. Pero No, nada, increíble. el tipo es un abogado sagaz, porque de paso es abogado. ¿Es de aquí? Entonces, nada, yo dije, no, yo no me quiero enredar mi vida, suéltalo y ya. No hacemos ni una raya más y listo. Pero sí, o sea, lo que busca esto es eso, es blindar desde el inicio al profesional, porque es que no solo a nosotros en Latinoamérica nos pasa, eso le pasa a los europeos en Estados Unidos, en Canadá, te dejan el queso, o sea, no te pagan, así de sencillo. Entonces, esto lo que busca es justamente, mira, vamos a blindar, vamos a sellar como profesional, hay que desde el principio date tu posición, date tu lugar para que esto no ocurra, porque ocurre y sepan lo que ocurre en todas partes del mundo. Entonces, por eso aparecen estas dos primeras dimensiones. Y a nivel mayor, mientras más grande es el proyecto, por supuesto, más cuidado hay que tener. ¿Ok? Bueno, los escucho, no estén tan calladitos. Andri, unidad de desarrollo físico. Alonso, en mi caso no he intervenido porque tengo fallas en la portátil con el micrófono. Ok. Bueno, pero escribe y deja tu comentario. Yo lo leo, no hay problema. A la profe María Eugenia, ella sí creo que es docente también, no sé, pero María Eugenia, que es la jefa de mantenimiento de la UNED, ¿qué opinión? Ok, bueno, esto me parece súper interesante, ¿verdad? Porque vemos que está como ya desgregado en dimensiones las etapas que prácticamente empíricamente o la hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra trayectoria profesional, ¿sí? Y esa parte de la dimensión 1 y 2, ¿verdad? Es lo que de repente a nosotros no nos han formado para eso, sino simplemente hemos llegado, como quien dice, a la dimensión directamente, a la dimensión 3, 4, 5, sí, que para nosotros prácticamente creemos que ese es el inicio de todo proyecto, ¿sí? Y en cuanto a la dimensión 7, interesantísima, ¿verdad? Que es la parte de mantenimiento. Bueno, en la empresa privada, pues me imagino que todo esto sí se desarrolla de una manera eficiente, puesto que me imagino que en todos los contratos, pues en la etapa de construcción hay unos tiempos de garantía, ¿verdad? Que también me blindan en esa dimensión. Pero en la administración pública, pues como lo vemos, un claro ejemplo es nuestra universidad, que como usted dice, estamos apagando fuegos por aquí y por allá, ¿verdad? Puesto que son políticas de Estado, nuestros recursos, los recursos no llegan suficientes, ni siquiera, bueno, para el funcionamiento mínimo de la universidad, mucho menos para el mantenimiento. Entonces, sería interesantísimo, así como usted lo está mencionando, que eso va a llegar a oídos de las autoridades, aunque por supuesto las autoridades, por mucho que quisiera también, si es política de Estado, no enviar recursos a la universidad de manera constante y adecuada, ¿verdad? Pues no es mucho tampoco lo que ellos pudiesen resolver. Pero sí es un inicio interesantísimo y estoy súper emocionada con este proyecto, pues. Excelente, excelente. Sí, claro. Nosotros obviamente desde el área pública, la empresa pública,
tenemos una gran lucha diaria y una tarea muy cuesta arriba. Pero también siento que es parte de nosotros, pues, mostrarle al mundo, porque todo el mundo nos está viendo. En todo el planeta, todo el mundo sabe dónde está Venezuela y todo el mundo sabe que existimos. Y el hecho de que mostremos que, por ejemplo, nosotros como recurso humano no nos queremos quedar atrás, no nos hemos dejado pues amilanar por las situaciones, todo lo contrario, estamos dispuestos a crecer, a poder mejorar. Que bueno, que hay cosas que obviamente se nos están escapando, pero con el aporte probablemente puedan permitir aportes externos, pero que el recurso humano, que es lo más valioso, está para poder emprender proyectos de este tipo. Y sobre todo desde la universidad, darle capacidades a nuestros estudiantes para que salgan al ruedo, como decimos, con las mejores oportunidades, porque llevan las herramientas, porque las están viendo aplicadas desde su propia academia. Nosotros, una de las luchas que ahorita tenemos es justamente integrar semilleros de estos grupos de estudios, incorporarlos a cada uno de estos equipos, de manera tal que nuestros muchachos de pregrado puedan empezar a sembrarse esa semillita, por eso se llama semillero, y cuando salgan, pues van a salir profesionales de primera, y qué mejor con la bandera de la UNED, con la bandera Táchira, con la bandera de Venezuela, con mucho orgullo, y bueno, eso a mí me apasiona enormemente. Desde que me quedé, dije, me quedo para esto, y tal vez no es un proyecto que yo quisiera yo verlo, a lo mejor no lo veré yo, pero veremos que nuestras generaciones futuras, tal vez estamos trabajando para esas generaciones futuras, si hemos poder dejarles a ellos un buen camino, por lo menos para que se les haga la vida más fácil y Venezuela cambie. Entonces, tal vez soy filosófica y poética, pero bueno, Eric, te escuchamos. Me parece bastante interesante lo de la interacción de las dimensiones. Lo que tú explicas que, o sea, los profesionales los podemos ubicar entre las primeras dimensiones y las últimas. Entonces, como que podemos interactuar entre esas 7. Yo puedo empezar el proyecto pensando como el management, o sea, el principal. Correcto. Y entonces eso como que nutre más el proyecto, pues, sí, digo yo, porque por lo menos en las primeras etapas podemos escoger un material, y ese material pues entra en la dimensión 6, que es la sostenibilidad. Entonces ya solamente con la parte conceptual, las primeras ideas, ya estás generando información para las demás dimensiones, ¿sí? Y igual, cómo se va a estructurar la obra, dónde va a colocar los materiales, todo eso, pues, me parece bastante interesante, y también que son campos que se pueden manejar. O sea, yo puedo, como dices tú, en un proyecto trabajo en las primeras etapas, en las primeras dimensiones, perdón, y en otro proyecto estoy de gerenciando, pues, estoy coordinando grupos, ¿sí? Pero tengo esa interacción, pues, entre las dimensiones. Me parece bastante eso interesante, pues, porque de verdad sigue, o sea, empieza a nutrir el proyecto, se vuelve muchísimo mejor, ¿sí? Por supuesto, eso es por eso, de repente hemos recibido algunas críticas de que no, deberían simplemente dedicarse a las herramientas, lo que es el BIM es la herramienta, o sea, o es Revit, métete por Revit con todo el Autodesk, pero claro, yo soy formada como Magname. Entonces me formé en EALDE Business School, España, Universidad de Málaga, y pues mi formación es esa visión amplia, porque es Magname. Entonces yo le decía, pero es que seríamos muy mezquinos no mostrarle a nuestros profesionales que tienen la posibilidad de no solo ser el modelador, tú tienes la oportunidad de ubicarte donde tú, dentro de tu servicio profesional, te ubiques. Fíjense mi experiencia. O sea, yo desde que yo hice pasantías en PDVSA, después que salí de la universidad, hice mis pasantías un año, creo que era lo que se hacía en mi época,
Y después entré en Bicentenario. Hoy en día es Bicentenario, pero tenía otro nombre que no me acuerdo. Y ahí, en ambas, yo ejercía, en PDVSA, yo ejercía en los proyectos, como era la única que manejaba en aquel momento AutoCAD, yo era la que diseñaba, hacía todo el diseño en AutoCAD, imprimía todo, y me mandaban a las exposiciones con el ministro, porque los demás no sabían cómo abordar el proyecto. Cuando yo llego al banco, me entregan planos y me dice, te vas a sacar todos los permisos, 200 y tantas de sucursales. En mi vida había hecho eso, pero me habían dado los planos. Y tome la computadora, si tiene que cambiar planos, usted cambia planos, vuelve a imprimir, aquí están sellos. O sea. Entonces, mi experiencia, yo en muchos años decía, ¿yo dónde me ubico? Porque los compañeros me decían, tú pareces abogado, tú no pareces arquitecto. Yo decía, ¿pero por qué? Si igual yo lo que hago es cumplir la norma, si tengo que cambiar los planos, yo misma cambio planos, vuelvo, imprimo, tengo los sellos de los proyectistas, sello. O sea, sí es de arquitectura, pero no sabía dónde ubicarme, estaba perdida en la ubicación. Y me acuerdo que cuando me hacen la entrevista para hacer esa maestría, yo le decía a la persona que me entrevista, yo le decía, pero ¿de qué me va a servir yo hacer eso? Si no entendía ni siquiera, ella deletreaba el BIM y no sabía ni qué hablaba. Y ella me decía, pero es que tú estás dentro de la metodología y no sabes dónde te ubicas porque no conoces el método. Te va a abrir las puertas del mundo. Y ahí fue, después que terminé, por supuesto, que fue una experiencia fantástica porque me abordé totalmente de todos los sentidos al estudio en eso. Y es así, entendí y como que me valoré más. Yo sí soy arquitecto, por supuesto que sí lo soy, porque entiendo todos los procesos de un proyecto, de una ejecución, de permisos, de negocio, de presentación, pero no me ubicaba dentro de lo que me habían sesgado, que simplemente tenía que dibujar planos. Entonces, cuando muchos hacen la crítica, ¿por qué no te quedas solo con Autodesk? Y ya, y eso es lo que aprendo. Yo le digo, porque solo les enseñaría una dimensión de todas las que hay. Es más, se hablan de 12 dimensiones. Entonces, ¿cómo sesgarle la oportunidad de algo más grande? A lo mejor habrá gente que diga, mira, sí, yo solo quiero ser modelador. Está perfecto. Pero habrá quien diga, yo quiero estar en otras posiciones, yo me veo más planificando, me veo más gestionando, me veo más en esa etapa arriba de gestor general. Es válido. Y por eso entonces nace este proyecto, Planificación y Gestión Integral. Entonces, por eso es que es lo valioso de que ustedes, alguien me decía en la corte anterior, nosotros estamos viéndonos ya como gerentes. Yo le digo, es que esa es la idea. Al final tú puedes ser modelador, pero tú tienes la visión amplia. ¿Ok? Eglen, miren, yo me pongo a hablar y me enamoro y se me olvida. Eglen. Eglen todavía está mutadita. Hola, buenas noches. Bueno, para mí escuchar estos 2 días de clase me transportaba a las obras y decía a mí misma, si hubiésemos tenido esta herramienta en la empresa, no hubiese peleado tanto con la gente. Porque de verdad que el desorden, precisamente de que acá en Venezuela, no sé si en los demás países es igual, solo he trabajado acá en Venezuela, pero del día a día, de que mira, aquí no, este material no está, vamos a cambiarlo por este, y ni siquiera piensan en lo que se pierde ni económicamente, ni en tiempo, ni en personal. Entonces, uno tratar de demostrarle a las personas solamente con la experiencia, mira, no, esto no se puede porque vas a perder tanto dinero, pero ya con esta herramienta, pues tenemos bases para demostrar realmente esta pérdida de dinero, el tiempo. Es importantísimo haber conocido el entorno del BIM, sí había escuchado antes, había leído mucho de esto, pero no había, las dimensiones como tal, no las entendía muy bien. Acá de verdad que sí, sobre todo la parte del tiempo, yo dije, Dios mío, cuántos errores no tuviese que habido pasar por tantas cosas, y sobre todo dueños de obras, tanto de gobierno como privados, que no entienden de nada. Yo creo que con esta herramienta es mucho más fácil hacerles entender ya y bueno, llegar a acuerdos más fáciles, ¿no?
Correcto, totalmente correcto. Quienes hemos estado en obras sabemos lo que es padecer una obra y sabemos lo que es padecer, o sea, la ignorancia del cliente, pero al final esa ignorancia te cobra a ti o tiempo o dinero o paz también. Y justamente las dimensiones nos permiten eso, ubicarnos y estar súper claros, totalmente dónde cada uno va a estar posicionado y aprender dónde cada uno va a estar su lugar y poner límites. Hasta aquí, porque este es tu límite. Y así poder tener una vida profesional más bonita. Porque de verdad a veces, y fíjense que yo he conversado con, bueno, con gente de todas partes, de Latinoamérica, de todas partes. Y el dolor es el mismo, ¿sabes? Mira, no me entiendo con el cliente, al final el cliente exige unas cosas que no estaban en el contrato, o el maestro terminó haciendo otra cosa y me quitó parte del negocio. Bueno, dolores que nos pasan a todos, totalmente. Yo siento que de México para abajo nos pasa todito. Entonces, esto busca eso, esto logra todo eso. Rosanita, vi que levantaste la mano. Sí, también eso que tú dices, ¿no? Desde México para abajo, es como un tema cultural muy marcado en los latinos. Y no solo la empresa pública, porque es que la empresa privada, pues, fíjate los edificios residenciales aquí en San Cristóbal. ¿A cuáles de esos edificios que fueron construidos hace entre 10 y 20 años atrás, que tampoco se puede decir que sean muy viejos, pues estábamos estudiando? ¿Y a cuánto de eso se le hace mantenimiento realmente? O sea, ¿cuánto? Ninguno, yo creo que ninguno. Y ya se ven los edificios con problemas, los ascensores, porque ni siquiera las empresas de ascensores, que son las que más ligadas quedan con el tema del mantenimiento, ni siquiera esas empresas se quedan ahí con un tema de garantía ni nada, como decía aquí María. No hay ningún como compromiso tampoco a nivel de mantenimiento y ni hablar de la parte pública, porque fíjate, la gobernación tuvo una remodelación en la que instalaron, no sé si son dos o tres ascensores, ya ahorita no me acuerdo, trabajé ahí y ya no me acuerdo, pero sé que uno de ellos nunca ha funcionado, nunca. Entonces imagínate tú, nivel de mantenimiento de nada. Correcto, correcto. Bueno, tú has trabajado en la empresa pública y sabes que eso es, no le duele a nadie, terriblemente. Bueno, Así es. escuchemos a otros compañeritos por aquí. ¿Quiénes están por aquí? A veces, chévere, Ran. Como aparece Ran, te voy a llamar Ran. Te escucho. Está muteadito todavía. Bueno, si quieren, mientras él quita ya. Buenas noches. Buenas ¿Sí? noches. Buenas noches. Bueno, yo me perdí la primera clase, por supuesto. Esta clase me parece bastante interesante, a pesar de que de alguna u otra manera nosotros o cada uno, por lo menos los que han hecho proyectos, intentamos cumplir con todas estas etapas, ¿sí? Creo que el elemento de la tecnología va a ayudar muchísimo a resolver muchos inconvenientes como lo hemos hablado aquí. También yo pertenezco a la unidad de desarrollo físico y siempre me he desarrollado en el ámbito público. Y sabemos que, bueno, sobre todo en el ámbito público y en Venezuela, todo es posible. Como por ejemplo que se consigue el dinero para iniciar la obra y a mitad de obra ya no hay dinero. O como por ejemplo que se intenta arrancar la obra y cuando ya se va a arrancar se paraliza porque resulta que el dinero se destinó para otras cosas. Entonces, creo que cada una de estas dimensiones se pudiera predeterminar, inclusive se
si no me equivoco, se pudieran hacer como especie de contrataciones independientes en cada uno de estas dimensiones. Pero sí, me parece de todas maneras muy interesante lo que es ayudarnos bastante con la tecnología, sobre todo aquí en el país, que no todos los materiales están a disposición, no toda la calidad de los materiales son los que se requieren. Muchas veces cuando hacemos un proyecto soñamos con ciertos materiales que nos van a ayudar a construir edificios de tecnología y resulta que no los conseguimos, se consiguen en otros países, no los puedes adquirir. Entonces creo que todos estos elementos, sobre todo en la parte del modelado, lo que es el nivel 3, 4 y 5, son muy importantes con relación a los demás. Aunque todos tienen un elemento muy importante, pero creo que esos tres son bastante definitivos. Sí, correcto. Por supuesto, todas las dimensiones, cada una tiene su función y su objetivo, pero por eso hablamos del ciclo de vida. Y el ciclo de vida comienza desde la dimensión 1, pero prácticamente termina donde esa idea de proyecto establecida desde la dimensión 1 se va a cerrar, digámoslo así. Se cierra para mantenimiento, se cierra o sigue y se estima después esa vida útil, se demuele, volvemos e iniciamos a otro proyecto. Pero, por supuesto, sin modelo no hacemos nada. Nosotros hablábamos, que alguien nos decía, pero es necesario entrar a trabajar con el modelo. Es que sin el modelo no inicia realmente el método. Por supuesto que traemos dos dimensiones importantes que nos blindan. Lo que van a traer estas dos dimensiones es ese blindaje. Pero en la tercera dimensión, si no traemos el gemelo digital, o sea, no nos va a asegurar todo lo demás. Entonces, es importante valorar y simplemente, pues, absorber las herramientas para aprender a levantar los gemelos digitales y aprender a usarlos. ¿Cómo uso correctamente, eficientemente ese gemelo digital? ¿Para qué lo necesito? Entonces, por supuesto que las 3, 4 y 5, y de hecho, eso es gestión integral. Gestión integral llega hasta las 5, que es modelo, tiempo y costo. Esa, de hecho, así por eso les decía, eso es el motivo y el corazón de este diplomado, llegar a esta dimensión. Pero también es importante entender que las demás dimensiones existen en países europeos, se están aplicando porque ellos están cumpliendo muy bien esos estatutos de la ONU, los 30 objetivos de la ONU, y dentro de esos objetivos está esa sostenibilidad, el mundo verde, las tecnologías renovables, en fin, todos esos conceptos que ya muchos sabemos, y ahí entran estas nuevas, estas aplicaciones, esta dimensionalidad. O sea que la metodología no se ha quedado estática. La misma metodología vive interactuando, vive moviéndose, ella itera e interactúa con los demás, o sea, está en movimiento y hace que la llenen para ella salir más nutrida. Entonces, por eso hay quienes han pues hecho aproximaciones de dimensiones hasta la 12. Y esas dimensiones, pues dependiendo del país en el que estén, pues justamente incorporar estas nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, lo satelital, la inteligencia artificial dentro de cada uno de los equipos, todo eso se ha ido incorporando. Pero en este caso nosotros, bueno, vamos a centrarnos en las 5 primeras dimensiones para darles un gran marco de lo que es la metodología. ¿Algún otro por aquí que pueda participar? Luis Pulido, Milady Duque, Ligia. Adelante. Bueno, pues de acuerdo a lo que vimos y escuchándolos, considero pues bueno que este ciclo de vida del proyecto es algo, creo que todos hemos hecho desde que empezamos a diseñar, ¿verdad? Pero como muy empírico, de acuerdo a lo que aprendimos durante la carrera. Aquí veo que es como más organizado
y pues más específico en cada punto. Profe, tengo una duda. Vamos a trabajar desde la dimensión 1 hasta la 5, ¿sí? En todo lo que es el diplomado. Porque creo que es bastante información y pues de mi parte pues me gustaría ahondar como más en cada una porque así vamos a saber en qué punto queremos estar en algún momento, ¿no? En qué dimensión. Sí, Me claro, interesa, me de interesa. hecho, módulo 1 van a ejecutar la tarea, va a ser justamente desarrollar un BEP y un OIR, que son de la dimensión 1 y 2, para que ustedes pues empiecen a tener esa destreza del manejo de ese tipo de herramientas, siguiendo la ISO 19650, y es para que empiecen a tomar elementos, conceptos, palabras, formatos de esos BEP, de esos OIR. Esos formatos, de hecho, nosotros los vamos a ver tal vez en la segunda semana. Hay una plataforma de un software que nosotros están con nosotros dentro de la formación, que se llama Plannerly. Plannerly es una casa americana que ellos, pues, su proyecto es un entorno común de datos, pero el gran poder de ellos es justamente que tienen todas las plantillas de la primera y la segunda dimensión. Toda la documentación está ahí, con la aplicación absoluta de la ISO 19650, o sea, esas plantillas ya están listas. Tú lo que vas es darle los datos de propietario, terreno, o sea, todo lo que obviamente cambia entre proyectos. Vas a posicionarlo en el espacio geográfico donde te encuentren, se encuentra el proyecto, y él automáticamente tiene toda la base de datos de la ISO 19650 y es un referente fantástico para estas dos dimensiones. Sin embargo, para la última, en el módulo 6, que es gestión integral, ese mismo software, Plannerly, es muy bueno porque uno lleva el modelo en IFC y tú ahí lo que corres es justamente todo el diagrama de Gantt con el tiempo, costos, recurso humano, y vas visualizando los riesgos, la rentabilidad, los porcentajes de los alcances por tareas, por hitos. Entonces, este software lo van a tener ustedes pues a disposición durante toda la formación, y lo vamos a usar para módulo 1 y al final en módulo 6, porque los módulos 2, 3, 4 y 5 van a ir desarrollando las dimensiones 3, 4 y 5. Entonces, el último va a ser justamente esa gestión integral, pero ustedes van a comenzar desde la 1 y la 2. Bueno, chévere, profe. Pues emocionadísima. Y bueno, espero aprender bastante. Claro que sí. Usted es mi pupila. Bueno, esa era mi duda y bastante información que muy interesante, que me interesa mucho porque quiero aprender todas las dimensiones. Correcto, excelente. Bueno. ¿Alguno más por aquí que quiera participar? Acuérdense que es importante el feedback. Con el feedback nos conocemos, con el feedback aprendemos. Recuerden que quienes pues no son de la UNED, porque no forman parte de esos equipos, tienen que armar sus propios equipos, por lo menos de 3 personas, de 3 profesionales, para que puedan trabajar. Esto es una buena manera de conocernos, más o menos visualizarnos y irnos viendo los perfiles. Entonces, estas interacciones son bastante valiosas. Por aquí, ¿quién más quiera participar? Alfonso dice que no tiene el micrófono. Alon 6, 2312, no sé quién es. Necari, ella es Andri, ella hace rato estaba escribiendo, ella es Andri. Lo que pasa es que tiene el nombre del hijo allí. Entonces, ella comentaba que no había podido pues intervenir mucho porque tenía un tema allí en la conexión. Ya. Bueno, la esperamos. Tengo problemas con el micrófono.
La esperamos que resuelva para las próximas y después la vamos viendo. Jorge Cárdenas, él también es de ahí de ustedes, ¿verdad, Rosana? Sí, él es el ingeniero civil de ahí de la unidad de desarrollo. Oye, ingeniero, nos gustaría escucharlo. Mire que es poco entre este grupo de arquitectos. Luis Pulido. Sí, hola, buenas noches. Hola, Arquitecto. Luis. Buenas noches. Bien. Bueno, no me había presentado, ¿no? Yo soy ingeniero civil. Bueno, muy interesante todo lo que estamos viendo respecto a las dimensiones. Bueno, actualmente y siempre pues, he estado en obra, ¿sí? Y trabajando en proyectos. Pero, por ejemplo, para darle como una experiencia, ahorita estoy en una obra en la Nestlé, ¿sí? Yo soy el residente de esa obra en Nestlé, acá en el Peñal. Y bueno, ahí básicamente se ve que ellos manejan mucho el tema de seguridad y todo eso. Pero básicamente, si se hubiese manejado, digo yo, si se hubiese aplicado esta metodología en el proyecto, no hubiesen tanto retraso en obra por temas de seguridad, ¿no? Que yo creo que también entra ahí dentro de esa planificación, dentro de todo este mundo, porque es grande, es amplio, ¿sí? Y bueno, eso, estoy viendo que sí, es demasiado importante la planificación, esta metodología, y bueno, estamos para aprender y bueno, muchas gracias. Está muy buena la información y bueno, estamos. Excelente, Luis. Ojalá de verdad puedas ir aplicando en tu pequeño marco de residencia, pues cada uno de estos conceptos que van a ir llegando, se van a ir nutriendo, van a ir aprendiendo para que mejoren los flujos de trabajo de cada uno de nosotros, tanto en proyectos, tanto en obra, y nos permitan ser mejores profesionales, porque al final lo que buscamos es ser mejores profesionales, mejor remunerados y con una vida más tranquila. Entonces, ojalá te podamos ser totalmente útiles. ¿Quién más por aquí por participar? Bueno, muchachos, les voy a dar como información ya de última hora. Nosotros estamos, el aula virtual de ustedes ya se abrió, ya hay matriculados, pues los que hicieron sus respectivas cancelaciones. No sé si ya han recibido en el correo, por favor es importante que me confirmen que hayan recibido su usuario y su contraseña. En el caso de los equipos UNED, pues mañana tenemos una reunión justamente para que me permitan que ustedes entren al campus del aula virtual mientras arreglamos toda la logística administrativa, pero ya para que ustedes se puedan ir nutriendo e integrando. Este proyecto, pues recuerden que la línea de investigación está bebé, está naciendo. Entonces, dentro de la universidad hay muchas cosas que son muy lentas y sin embargo nosotros, gracias a Dios, hemos tenido buen pie, buen apoyo de todos los decanos, del rector, pero hay procesos administrativos que debemos ir cumpliendo para que, bueno, todo quede bien organizado. Y en este caso, el proyecto para el cual ustedes como parte de la universidad han sido llamados es para ese levantamiento del gemelo digital y poder, pues, generar ese modelo para un confiable, eficaz y eficiente mantenimiento. Entonces, hay mucho trabajo por delante, mucho que hacer. Quienes que no son UNED, pero se quieran integrar, también va a ser válido porque son demasiados edificios. Entonces, yo pienso que de repente varios equipos podrán tomar porciones de edificio. Eso tendremos que verlo, revisar los planos que hay, para hacer todo un buen trabajo. De repente solo levantamos un edificio o solo podemos levantar dos entre toda la corte. Vamos a ver cómo lo gestionamos,
pero la intención es que dejemos un producto para la universidad y sea un producto medible y tangible. Entonces, bueno, solo dejándole eso por ahí. Acuérdense que cuando entren al aula virtual, quienes ya vayan a tener su acceso, ahí van a poder conseguir, se les va a ir abriendo módulo a módulo. Entonces, solo van a tener acceso a módulo 1 y van a tener el contenido del módulo 1, el material que vamos dejando, todas las clases son grabadas, entonces van a poder repetir las clases, el contenido de PDF se les deja ahí también colgado y los enlaces de las referencias bibliográficas y web que usamos también se les deja. Entonces, muchachos, no me queda más que decirle que feliz noche para todos. Gracias por haber venido esta primera semana de la metodología BIM con la Corte 2. Bienvenidos a todos. Gracias a todos. Y bueno, nos vemos entonces para la próxima semana. Feliz tarde.